No cianuro ricino. Walter no lleva cianuro, sino ricino. Que no es cianuro sino ricino. 617 no es cianuro, es ricino. Cianuro. Ricino. Lástima el tiempo que perdí viendo este video. No es cianuro, es resino. No es cianuro, es ricino. Es ricino Groel. Es arroz. Es cirino. No sé si te diste cuenta, pero es ricino no cianuro, para que te fijes, crack. Es rico, jaja. Hace más de 2 años subí a mi canal un video del que me arrepiento terriblemente haber hecho. Es decir, me gusta Breaking Bad, es una serie a la que seguí religiosamente en su momento y claro que también llegué a sentir ese vacío emocional una vez la serie concluyó. Quería hacerle un análisis a uno de mis capítulos favoritos y casualmente era el final, solo que no contaba con una serie de cosas que luego me jugarían en contra. Lo primero, mi inexperiencia al momento de redactar algo decente sobre el final. Tampoco era muy bueno comunicando mi manera de ver las cosas. La segunda tiene que ver con los fans, con los malditos fans a morir, que condenaron mi trabajo como una mierda. Es cierto, era una mierda de video, lo acepto, por lo que hoy pienso redimir aquel pésimo video trayendo uno nuevo sobre el tema y aprovechando que seguimos esperando la segunda mitad de la última temporada de Better Call Saul. Así que sin más dilación empecemos con esto. ¿Qué episodio piloto fue el mejor? Espera, ¿qué? ¿Relleno innecesario para sumar más minutos de video? Quizás ustedes ya sean unos avispados en este asunto, pero ¿sabían que los episodios pilotos tienen una gran importancia al momento de dar luz verde a un proyecto? Es decir, el episodio piloto o el primer episodio carga siempre en sus hombros la responsabilidad de conducir a los espectadores a lo que se enfrentarán si piensan seguir viendo la serie. Haz un mal piloto y matarás el interés de tus televidentes. Afortunadamente debo decir que ambos pilotos en cuestión cumplen con el propósito, y es que ambas fueron escritas por el hombre que se convertiría en uno de los guionistas más conocidos en los últimos años, Vince Gilligan. Gilligan, antes de crear a sus dos obras más conocidas, trabajó como parte del equipo de escritores de X-Files y también creando un guión para una película llamada Hot Fries, que al intentar buscar la información sobre esa película me encontré con cualquier cosa menos lo que buscaba. Y con solo ver la recepción del mismo no me sorprende que no sea algo que se pueda presumir. Como sea, este último veía venir el éxito con lo último que tenía en manos. La historia de un profesor de preparatoria que empieza a vender metanfetamina para poder sustentar su tratamiento de quimioterapia y a la vez dejar una ayuda económica a su familia cuando dejara este mundo. Vince Gilligan parecía tener mucha confianza con el éxito de esta historia, pero las cadenas de televisión no se la dejarían tan fácil. Algunas como HBO, TNT o Showtime rechazaron la propuesta por diferentes motivos, pero quizás compartiendo un prejuicio en particular, que la serie no se les hacía viable. No fue sino hasta que llegaron hasta la cadena AMC, una cadena de televisión de paga que estaba bien, tenía su fama y principalmente era conocida por retransmitir películas clásicas. Aún así no alcanzaba el mismo prestigio que otras como HBO o Showtime. Su oportunidad de resaltar en la propuesta televisiva no llegaría hasta el año 2008, cuando series como Batman y por supuesto Breaking Bad llegaran a su bandeja de propuestas. ¿Y cómo no entender el éxito de esta última? De hecho, una pieza fundamental que noté en ambas series que analizaremos tiene que ver con la metamorfosis de sus protagonistas. Ya saben, la lenta pero gradual transformación de sus personalidades que los vuelven interesantes de seguir. La de Walter, de un profesor de química a un capo de la droga, y la de Saul Goodman, de un mediocre abogado a un corrupto y estafador. Así que sin más chácharas, veamos qué tienen para ofrecer estos dos pilotos. Hay que decir que lo primero tan solo empezar el episodio es mostrar uno de los sellos distintivos de la serie, el desierto de Nuevo México, el estado donde se desarrolla la serie. Algo muy importante, pues conocer el entorno ayuda al proceso de interés, un escenario que visitaremos en más de una ocasión y donde ocurrirá de todo. También es algo recurrente en Better Call Saul por obvias razones, tratándose del mismo estado en ambas historias, pero al menos he de decir que en Breaking Bad tiene un significado más cercano al ambiente de esta, pues el desierto, al tratarse de un lugar alejado de la civilización, es más fácil actuar de manera ilícita y por supuesto algo que nos enteraremos más adelante.
Resulta que toda esta secuencia de un señor en calzones y conduciendo una caravana a toda velocidad en medio del desierto nos trata de decir que la acción ya ocurrió y no nos hemos enterado. ¿Qué rayos ocurrió hace un instante para terminar así? Esto en la narración tiene un significado y se llama flash forward, y Vince Gilligan te lo quiere hacer saber para que te quedes a ver su propuesta. Ya tendremos tiempo de hablar del flash forward de Better Call Saul, al menos hasta el punto que podamos, porque hay que decir que hasta la fecha de subido este video, aún no sabemos muy bien cómo Saul Goodman terminó vendiendo rollos glaseados en un centro comercial. Pues bien, volviendo a Breaking Bad, nos enteramos del nombre de nuestro protagonista, Walter White. Un hombre de clase media, profesor de química que vive en los suburbios. Está casado con una mujer obsesiva y autoritaria que ni el día de su cumpleaños le deja comer tocino de verdad. Tiene un hijo inválido y también nos enteramos más adelante que están esperando a un nuevo hijo. Toda esta presentación nos hace conocer un poco sobre la psicología de Walter y una que al final de cuentas crea interés en el espectador. Lo digo pues no se sabe a ciencia cierta cómo un hombre con una actitud tan pasiva puede llegar a tener que enfrentarse contra la policía en medio del desierto. Walter es un hombre que no tiene control de su propia vida, tampoco puede ejercer una autoridad ni siquiera como maestro de su clase, tiene que trabajar tiempo extra en un autolavado al ser el único que puede traer sustento a su casa y aún así no se le puede notar una satisfacción. Todo este mundo en el que vive Walt parece que pronto cambiará. Si echamos una ojeada al libro del viaje del héroe de Joseph Campbell... ¿Espera qué? Creí que tenía el libro en mi librero. Entonces, ¿debería citar un libro del que no he leído? Espera. Literatura de verdad. Está bien, es imposible que cualquier historia no la comparemos con lo que Joseph Campbell escribió en esa biografía. Incluso yo en el pasado intenté verme cool intentando citar la teoría para poder explicar mis propias tribulaciones, pero al menos en el primer peldaño del viaje del héroe, que se llama El mundo ordinario, la historia de Walter logra encajar a la perfección. Es decir, él todavía no lo sabe, pero tú sí, acerca del cáncer que se está gestando en su interior. Y bueno, no es que la vida ordinaria que tenga vaya a extrañarla mucho con la llegada de su enfermedad. Más adelante Walt vuelve a casa y descubre que por motivo de su cumpleaños pues le han hecho una fiesta sorpresa, que tan fiesta para él pues tampoco mucho. Aquí conocemos a los demás personajes como a la hermana molesta de su esposa molesta y a Hank, el cuñado de Walt, que es agente de la DEA. Más adelante la serie nos deja ver la valía que tiene este último como personaje, pero al menos en el piloto podemos notar un poco lo engreído y un poco cretino que es Hank con todos, sobre todo con su cuñado débil. Se nota que en el fondo Walter envidia la vida que tiene Hank. El hombre es más seguro, cumple aparentemente un propósito mejor a la sociedad como agente antinarcóticos, y todo es reflejado cuando este logra acaparar la atención de toda la fiesta para que vean sus logros televisados. Es en esta escena donde le propone a nuestro protagonista acompañarlo a la próxima redada y de esta manera pueda tener un poco más de acción en su vida. Claro que una persona como Walter necesita algo que lo saque de su infelicidad, que lo haga sentir vivo y que también le otorgue carácter. Algo que no parece tener en aquella escena donde el dueño del autolavado lo manda a lavar coches a pesar de no haber sido contratado para eso. Y es en este último lugar donde experimenta por primera vez los síntomas de su enfermedad. Walter se entera que tiene cáncer y que sin un pronto tratamiento no le queda mucho tiempo de vida. El golpe que recibe empeora su tristeza. Walter puede dejar este mundo sin haber destacado. Morir ahora o dentro de unos años para él dará lo mismo, porque al irse de este mundo será lo mismo que nunca haberlo vivido. El lema que se plantea para este punto nos hace finalmente empatizar con la condición del protagonista. Y bueno, entonces si no le queda mucho que hacer, lo mejor será tomar la propuesta que le hizo su cuñado, ¿no? Walter va con Hank a una de estas redadas para que pueda ver de cerca cómo es el procedimiento para capturar a los traficantes de estupefacientes. Es una secuencia alucinante en la que vemos esa parte inmunda y baja que es el mundo de las drogas. Es justo en este lugar donde se reencuentra con una cara conocida. Su viejo alumno, José Miguel Rosas, quien escapa ese momento de las garras de la DEA al encontrarse echando patrulla en la casa de al lado. Es así que Walter toma la decisión de su vida, o al menos aquella que lo salvará. Consigue el domicilio de Jesse para poder hablar con él. Intenta convencerlo de juntos cocinar metanfetamina y finalmente este último acepta, confiado en los conocimientos químicos de su antiguo maestro.
Es a partir de este momento donde se nos presenta la enorme diferencia de personalidades que existen entre Walter y Jesse. Una que con el tiempo cambiará obviamente, pero al menos en este primer vistazo podemos darnos cuenta del tipo de persona sin escrúpulos que es Jesse, descuidado, adicto e inmaduro. Mientras que el protagonista es la pieza que pone orden en el laboratorio móvil. Bien podrían decir que más adelante Walter se vuelve una persona bastante tóxica con Jesse, llegando a grados de manipularlo para su conveniencia, pero al menos en el piloto este tipo de lucubraciones parecían lejos de la mente del maestro de química. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Walter en su primer intento logra crear el cristal más puro de todos, algo que en más de una ocasión lo elogiarán y le harán sentir que ha encontrado su propósito en este mundo. Y es tanto así el orgullo por su logro que Walter por primera vez en mucho tiempo vuelve a sentirse con vida, además de tener una buena excusa para olvidarse del cáncer por un buen rato. Es tanto su adquisición de seguridad que no duda en cambiar su personalidad a una más asertiva, la mayoría de las veces, como esa parte donde defiende a su hijo de un grupo de imbéciles que se burlan de él en una tienda de ropa, solo que en lugar de hablar con ellos, Walter toma el riesgo de atacar a uno de ellos para que entienda que no se pueden meter con su hijo. El protagonista al final de la serie revela lo que ya sabíamos desde este piloto: cocinar metanfetamina lo hizo sentir especial, único. Sin embargo, este nuevo estilo de vida también le enseñará las implicaciones de pertenecer. Resulta que Jesse busca asociarse nuevamente con los narcotraficantes con quienes trabajó en el laboratorio clausurado, pero estos no están muy dispuestos a dividir las ganancias, así que van a conocer al cocinero de tal cristal y al enterarse que es Walt, lo obligan a mostrarle cómo hacer su receta para luego matarlos. Es en este punto donde por fin todo empieza a hilar con el principio del capítulo, pues estamos a punto de saber la razón por la cual Walter huía por el desierto. Logra persuadirlos mezclando algo distinto y escapa para encerrarlos en el interior de la caravana y aparentemente los mata con el gas tóxico. Y al escuchar las sirenas emprende la huida del lugar, dando por fin inicio a la secuencia anhelada. Al principio nos hacen creer que Walter tendría los cojones para enfrentarse con la policía, pero no es así. Ahora sabemos que solo fue una de sus opciones y la otra que le quedaba era quitarse la vida. Aprieta el gatillo de un arma con seguro y luego de caer en cuenta de lo que hacía, la susodicha sirena que escuchaba a la lejanía pertenecía a un camión de bomberos. Y bueno, ¿qué se puede decir de este primer capítulo? ¡Está bien! Es decir, cumple para lo que es un piloto y la historia te deja con ganas de saber más, con esa escena final donde hasta su esposa lo empieza a desconocer, ya te empieza a dar un indicio de a dónde se puede dirigir esta historia. Sin embargo, debo agregar no malamente que la dirección tan característica de Breaking Bad, es decir, con esas secuencias y planos sorprendentes y atípicos por igual, no se ven bastante en este primer vistazo. Me atrevo a decir que se siente más como una dirección mundana y simple de cualquier serie que se estuviera transmitiendo allá por el año 2008, pero oye, me alegro que más adelante se hayan animado en hacer lo único, una dirección que por cierto sí conservaron para el siguiente piloto. Pero ¿cómo demonios llegamos a esto? ¿Quién habrá sido esa primera persona en pensar que un spin-off del abogado de Walter White sería interesante? Me sorprende el enorme escepticismo que se vivía por aquellos años, incluso un par de meses después de la finalización de Breaking Bad. Algunas personas pensaban que ya no se podía sacar más provecho de un final tan perfecto, pero a más de 7 años de la serie Better Call Saul, dudo que aún haya personas que se arrepientan de esa decisión. Y no es para menos cuando desde el minuto 0 ya podemos presenciar cómo el equipo de dirección no ha olvidado cómo hacer un gran inicio de episodio. Esta vez comenzamos nuevamente con un flash forward un poco más arriesgado. A diferencia del primero, que solo se diferencia un par de semanas, en este parece ser de años por lo que vemos. Y mira que plantear incógnitas más arriesgadas ya las habíamos visto en la primera serie, como aquella del peluche nadando en la piscina o incluso la de Walter observando una ametralladora en una cajuela de un auto. Este flash forward apuesta por dejarnos saber que esto es lo último que se sabe del abogado tras la finalización de Breaking Bad. Se espera que el espectador ya tenga un antecedente con este universo y pueda ser capaz de hilar lo que sucede. Quizás puedan verlo como un punto positivo o negativo, pero Better Call Saul, a pesar de establecer que es una historia que se desarrolla mucho antes que su hermana del 2008, parece estar escrita de tal manera que debe ser casi obligación ver Breaking Bad para entender ciertas cosas.
No muy importantes como estamos a punto de ver, pero sí al menos a manera de fanservice para los más acérrimos fanáticos. Pues bien, esta primera parte nos cuentan cómo Saul Goodman trabaja en un centro comercial, siendo empleado de una tienda que vende rollos glaseados. Parece ya estar habituado al lugar y desarrolla su trabajo con relativa normalidad. La mayoría de las veces pues parece tener un cierto miedo a algo o a alguien en especial. Hay que mencionar que la ciudad en la que vive es diferente a la que se desarrollará la serie, Albuquerque, Nuevo México. Esta ciudad en cuestión es todo lo contrario al caluroso desierto que ya conocemos, dando así la idea de estar muy lejos de casa y lo familiar. Y sin embargo sabemos que Saul sigue ocultándose debido al haberse convertido en una cara sumamente reconocible en el mundo criminal. Una vida de miedo y aislamiento que recuerda mucho a la de Walter en sus últimos días con vida. Que hablando de este último, ambas historias comparten un hilo en común y tienen que ver con la condición anímica de sus dos protagonistas. Ambos al principio de la historia contarán con una vida deprimente y en un espacio en el que se sienten ajenos. Conocerán un factor que raya lo ilícito, pero que cambiarán sus vidas de tal manera que los empezarán a corromper y finalmente acabar pagando las consecuencias de sus actos. Aún no sabemos cuántos platos rotos tendrá que pagar Saul al final de su historia, pero eso es harina de otro costal. Pero sabemos que es infeliz ahora en su presente, tanto así que anhela viejas glorias revisitando los comerciales de su tiempo como Saul Goodman. Aunque antes de ser este último, este hombre se llamaba James McGill o simplemente como Jimmy. En Breaking Bad ya habíamos tenido un vistazo acerca de su verdadero nombre, porque claro que nadie en su sano juicio se llamaría Saul Goodman. Saúl el buen hombre, o si lo pronuncias de tal manera puede salir la expresión It's all good men, tal y como es uno de sus lemas. Pasando del prólogo podemos entrar de lleno en el piloto, conociendo a Jimmy McGill y el lugar donde vive, y nada mejor que como el primer escenario un tribunal en plena sesión, en un silencio que nos da a entender que algo falta, y ese alguien ya lo conocemos. A pesar de que para este punto aún no haya rastro del Goodman que ya conocemos, sí podemos encontrarlo en ciertos matices de Jimmy. Resulta que este último está en el baño calentando lo que dirá, como preparándose antes de entrar en escena. Sea Jimmy o Saul, sabemos que para este hombre entrar a defender a alguien es como dar un show en vivo. Jimmy trabaja como abogado independiente aunque sin un prestigio que lo respalde, por lo que es capaz de defender a cualquiera con tal de comer, y digo a cualquiera pues se nota que a menudo se enfrenta a casos inexorablemente fáciles de ganar, como este en cuestión. Jimmy defiende a un trío de jóvenes acusados de profanar un cuerpo, y a pesar de tener una retórica bastante envolvente con el jurado, lo cierto es que basta una evidencia en video para que todos los argumentos de McGill se caigan. Y a pesar también que Jimmy no solo perdió sino fue humillado al defender un caso perdido, se nota que no le importa, que está habituado a perder siempre, siendo lo único que le importa el pago. Conocemos más de Jimmy viendo el auto que conduce y la manera en la que administra a sus clientes, fingiendo ser el secretario del mismo solo para darle un par de puntos extra al estatus que aparenta tener. Sin embargo, la tiene difícil aparentar ser un buen abogado, incluso echando una mirada al despacho que tiene, que también actúa como su casa. Resulta que se encuentra hasta dentro de un salón de belleza y al lado de una zona de lavado, un lugar que se nota haber sido acondicionado para recibir clientes, y se nota que Jimmy nunca ha llevado a alguien ahí. Es tanto así que miente para evitar que lo visiten y prefiere mejor citarse con sus clientes en un mejor lugar, como el siguiente caso en el cual parece intentar convencer a una pareja acusada de desvío de fondos para que firmen un contrato con él. Aunque no logra hacerlo, pues la pareja, al igual que todos los abogados de la zona, conocen la reputación que tiene Jimmy al momento de ejercer su profesión. Todo parece indicar que ha estado viviendo con ese prestigio durante mucho tiempo y que diariamente intenta limpiar ese nombre con tal de ascender en la pirámide del éxito. Pero debe haber más razones por las que Jimmy tiene esa mala fama entre los juristas, ¿no? La respuesta a esta pregunta será respondida cuando se encuentre a los patinadores. Jimmy, intentando recobrar a los clientes que perdió, es interceptado por un patinador que se estrella en su parabrisas. Resulta que todo se trata de una estafa para sacarle a nuestro protagonista algo de dinero, aunque al final Jimmy no se la cree ni por un poco, y es porque este último sabe perfectamente que se trata de eso, un chantaje. Jimmy aún no lo sabe, pero puede sacar provecho de su conocimiento en abogacía y su oscuro pasado. Resulta que cuando era aún más joven lo conocían como Sleepy Jimmy o el escurridizo Jimmy, y hacía prácticamente lo mismo que estos dos hermanos patinadores: estafar pobres incautos.
Por el momento logra desenmascararlos, pero es obvio que estos últimos tendrán un rol importante en este primer episodio. Mientras tanto hay que seguir con la historia, que no deja de presentar más personajes desencadenantes en la vida de nuestro protagonista. Resulta que Jimmy recibe un cheque jugoso procedente de una firma de abogados prestigiosa en Albuquerque. Aunque ¿qué creen? Ese dinero no es para él, sino para su hermano mayor, Chuck, que también se dedica a la abogacía, y quien pertenece como socio fundador de dicho bufete llamado HHM o Hamlin and McGill. El personaje de Chuck parece ser una fuente de inspiración de Jimmy para convertirse en un buen abogado, comprometido con la justicia. Es tanto así el fervor por su hermano que va directamente a las oficinas del buffet y exige a su consideración un mejor pago, pues cree que es insuficiente para alguien de la talla de Chuck, que como ya mencioné tiene un papel muy importante en la misma. Ahí conocemos a Howard, el otro socio fundador y de un carácter sereno, quien busca a través de la palabra llegar a un acuerdo con el protagonista, pero que en el fondo se nota su manipuladora manera de conseguir lo que quiere. Tanto así que también se descubre que los que debieron ser los clientes de Jimmy ahora están en manos de la firma HHM. Y bueno, a través del plano de un bote de basura abollado, que más tarde descubrimos quien se lo hizo fue Jimmy, sabemos la relación problemática que tiene este último con todo lo que representa este lugar. Ahí también está Kim, el interés amoroso de Jimmy, aunque no se presenta mucho de ella en este primer episodio. Y para este punto uno como espectador se preguntará ¿por qué ese tal Chuck no es quien reclama esos míseros pagos? Es entonces que podemos conocer a este particular personaje y para ello se requiere que el espectador no entienda lo que está sucediendo. Cosas como que Jimmy guarde su celular y demás cosas en un buzón, y que entre a una casa sin luz y que guarde comida en una hielera en lugar de un refrigerador, nos empieza a hacer la idea de la persona que es Chuck. Resulta que este último tiene una fobia a los aparatos que emiten radiación, algo que él mismo nombra como hipersensibilidad electromagnética. Es por ello que dentro de su casa no hay nada que sea producido por la electricidad, valiéndose únicamente de las lámparas de petróleo y máquinas de escribir. Más adelante se nos dirá por qué Chuck padece de esto, pero por el momento quedémonos con la imagen que proyecta, una de hermano mayor preocupado por el futuro de Jimmy, pero ingrato a final de cuentas. Chuck le da a Jimmy una monserga donde le deja indirectamente claro que no puede usar el apellido McGill para trabajar, pues a consideración del hermano mayor, McGill ya es asociado con la firma y la excelencia jurídica, mientras que Jimmy, que no ha alcanzado el prestigio, no es digno de usar el apellido. Otro indicio que en el futuro impulsará al hombre a ejercer su trabajo con el seudónimo que ya todos conocemos. Aunque bueno, en este punto estamos lejos de siquiera nazca Saul Goodman como tal, así que el único alter ego que tiene nuestro protagonista es el de Sleepy Jimmy, y claro que está a punto de utilizarlo a su favor. Luego de lo que parece una pésima semana, ahora nuestro protagonista busca un triunfo, y para ello emplea a los anteriores patinadores para llevar a cabo un golpe que les garantizará una jugosa recompensa a todos. Jimmy los quiere para que apliquen lo que ya saben, pero esta vez al carro de la mujer que rechazó sus servicios al principio del episodio, y se nota la experiencia que tiene Jimmy al momento de desplegar un plan que funcione. Dicho de esta manera, podemos ver cómo se asoma un poco lo que será Saul Goodman, utilizando sus habilidades para estafar con su conocimiento, mucho o poco, sobre cómo ser un abogado. Llevan a cabo el plan, pero la mujer, en lugar de bajarse del coche, decide darse a la fuga. Es perseguida por los gemelos seguidos de Jimmy en un intento de recobrar el control del plan, aunque al final descubrimos que quien maneja ese automóvil era otra persona, una señora de ascendencia latina que no les entiende muy bien al no hablar inglés. Jimmy va a su rescate y descubre que esa mujer era pariente de nadie más y nadie menos que de Tuco Salamanca. Así es, el primer villano de todo Breaking Bad, y quien tuvo una corta participación luego de que Hank lo neutralizara en un enfrentamiento armado. Y oh por Dios, qué cliffhanger nos acaban de meter, uno que garantice que no te despegues de la serie. Ya saben, un cliffhanger es ese recurso narrativo que deja al espectador enganchado y ansioso de ver un episodio más. Es un recurso viejísimo y ya no tan usado hoy en día, pues las series están más habituadas en poder verse una temporada completa al momento en lugar de uno a la semana.
Como sea, pienso que no es un mal cierre ni mucho menos tramposo con tal de que sigas viendo. Digo, bien podría malinterpretarse y decir que Better Call Saul no es más que un festival de fanservice para los fanáticos, pero en la actualidad nos hemos dado cuenta que la serie puede mantenerse por sí misma sin depender de su hermano mayor, ¿verdad? Sí, ya sé que no hablé de la aparición de Mike como guardia del estacionamiento del jurado y tal, pero lo hice a propósito, pues en este primer episodio nos presentan dos caras conocidas con tal de atraer a los fanáticos. Y como digo, no tiene nada de malo hacerlo, pero ¿en serio era necesario? Es decir, lleva el sello de la franquicia Breaking Bad, es escrito por el mismo creador. ¿No es eso suficiente garantía para tener espectadores? Supongo que nunca se sabe en el mundo del entretenimiento. Esta serie más tarde traerá a más personajes iguales o más importantes que Mike o Tuco, como el mismísimo Gustavo Fring, y aún así en ningún momento se siente que estén ahí por el fanservice, así que bien ahí Better Call Saul. Y bueno, al final de este video, ¿qué veredicto tengo? Pues para qué les hago esperar, no hay ningún ganador porque ambas series me encantan. En serio que hablar de estas series es difícil porque son casi perfectas. Tal vez tanto como para confundir Cianuro con el Ricino. Sí, no lo supero. Pero oye, tú viste este video al final esperando que te dijera quién gana, así que... ¡Qué estúpido! Y bueno, una vez desquitado ya puedo despedirme prometiéndoles un video más elaborado para la próxima semana. Solo que sentí que debía hacer este video para sacarme de encima el hype que tengo por el final de Better Call Saul. Yo me despido como siempre agradeciéndoles haber visto el video y recordándoles que nos vemos cuando nos tengamos que ver. ¡Chao!